Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, todos los días martes desde las 16 horas hasta las 17 horas en transmisión en vivo a través del dial 940 AM o a través de www.radiocce.com. También nos pueden escuchar a través de la transmisión de Facebook Live de nuestra página Frecuencia Subversa Radio. También tenemos nuestros podcasts subidos en nuestra plataforma de iVoox en el internet. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que está en plena vigencia, en plena importancia y también en plena exigencia de que le pongamos la atención necesaria y debida al caso. Vamos a conversar sobre el aborto por violación, sobre las decisiones y sucesos y el acontecer que ha surgido a través de este tema, para lo cual hemos invitado a los miembros y personas, compañeros de la red de geografías y epistemologías feministas del sur global, compas que nos han acompañado también detrás de los micrófonos de Frecuencia Subversa para conversar de otras temáticas y otras problemáticas, y vamos a empezar también conversando un poco de la red. Me acompaña también el compañero David de Frecuencia Subversa. ¿Cómo estás, David? Hola Mateo, hola a todos quienes nos están escuchando, nos están observando, ya sea por las diferentes modalidades de Radio Casa de la Cultura 940 AM o por la aplicación que se la pueden descargar de la página web www.radiocasadelacultura.com o por el Facebook Live de nuestro programa a través de Facebook. Como dijo Mateo, hoy estamos con la gente de la red de geografías y epistemologías feministas del sur global para hablar de este asunto que ha sido bien debatible en la sociedad ecuatoriana en las últimas semanas, que es el tema del aborto, que ha traído mucha tela que cortar, y por eso es que estamos aquí con los compas de la red de geografía. Así que muchas gracias por estar aquí para conversar de este tema y profundizar en la reflexión del mismo. Así es, les damos así la bienvenida uno por uno. David, por favor, vaya mencionándolos para que puedan saludar a nuestros compañeros aquí presentes. Así es, estamos con nuestros invitados de la red, que son de Daniela Leighton, Oscar Andrés Morales, Karim Jaramillo y Eric Samaniego. ¿Cómo están, compas? Gracias por estar aquí. Estuvimos ya hace un par de programas, así que bueno, a ver si se presentan rápidamente. Buenas tardes a los compas de Frecuencia Subversa. Gracias por compartir con nosotros tan generosamente el espacio para hablar de estos temas que nos urgen a todos como sociedad. Y bueno, felices de compartir esta tarde con esta reflexión desde un sentido crítico. Buenas tardes, queridos compañeros de Frecuencia Subversa. Gracias por invitarnos a compartir con ustedes una tarde más, sobre todo en estos temas tan importantes que realmente nos llaman a ver con punto crítico todo el tejido social, ¿no? Todo lo que se está rasgando en este momento y que estamos cuestionando. No solo es del sistema legal, sino un sistema que está vulnerando los cuerpos de los grupos más vulnerables. Buenas tardes, queridos compañeros, compañera. Para nosotros es un privilegio estar aquí. Subversa, pues, llama a la reflexión, sobre todo con un target de una juventud que se cuestiona más allá de los estereotipos, más allá de los mitos, más allá de los mitos sociales, de los dogmas incluso. Para nosotros es un privilegio. Muchas gracias por invitarnos. Buenas tardes, chicas, chicos, chiques. Muchas gracias a Frecuencia Subversa por la invitación,
pues sí, estamos aquí, vamos a debatir sobre este tema tan polémico que, como se ha visto hace algunos días, que fue la penalización del aborto, ¿no? Que en este momento podemos palpar una evidencia que tal vez pueda decir una obviedad, pero sí el Estado se ha quedado evidentemente mal frente a todas las poblaciones y sectores étnicos, y en especial con los sectores más vulnerables, que son el sector de mujeres. Bueno, entonces, como lo comentaba ya el último compa, estamos aquí para hablar quizás no de lo que realmente es la problemática, bueno, sí en realidad, pero más que todo lo que significó el no paso de la ley que permitía la no penalización de las mujeres en caso de abortos, que fue negado por la mayoría en la asamblea, que ese es el asunto por el cual estamos aquí reunidos en el programa. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen a partir de esta no aprobación de la asamblea para que esta ley en contra del aborto no haya ingresado a la reforma del COI como se pretendió? Yeah. Bueno, el pasado martes 17, la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, sí, y hay que decirlo, República del Ecuador, este país que en los años 80, en los años finales de 70 y 80 defendió los derechos humanos, acogió a exiliados chilenos, argentinos, sí, uruguayos. Resultado es que tenemos muchas familias de esos países actualmente descendientes de exiliados en nuestro país. Ese país que por tradición hemos defendido derechos humanos, pero también se ha polarizado en el momento en que ha tenido que debatir cuestiones cuyos argumentos no tienen un sustento racional, sí, ni tampoco espiritual, sino de orden conservadurista, religioso, el mantenimiento de un statu quo. El pasado martes 17 de septiembre, esa asamblea negó la despenalización del procedimiento, y aclaremos que no es un derecho, sino es un procedimiento del aborto en el territorio ecuatoriano, por 3 causales que eran las que se habían planteado y vienen planteándose desde el año 36, desde 1936. En 1938 fue la primera vez que el Ecuador abordó el tema del aborto como un tema de salud pública. En ese momento, al igual que sucedió con el matrimonio igualitario, al igual que sucedió en su momento antes de la Constitución liberal con el voto femenino, pues digamos las jerarquías eclesiales de algunas iglesias, esta vez antes de la Iglesia Católica, se opusieron. Esta vez lo que se pedía es despenalizar el procedimiento del aborto en el Código Orgánico Integral Penal en casos de violación de cualquier mujer, ¿sí? Violación incestuosa de cualquier mujer, malformación del feto, ¿sí? Y estos 3 parámetros vinculados a la violencia contra niñas y adolescentes, ¿sí? Tenían una implicancia de orden en la atención prioritaria que le debe el Estado a este grupo, ¿sí? Mis compañeros hablaban de vulnerabilidad de la mujer. Yo a veces difiero de esa palabra porque las mujeres no somos vulnerables per se, ¿sí? Nos volvemos vulnerables como efectos de esa falta de garantías y esa falta de protección, primero de orden social, ¿sí? Se nos violenta sistemáticamente en el ámbito político, en el ámbito psicológico, familiar, físicamente, sexualmente, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad es sobreviniente. Nosotros per se no somos vulnerables, tampoco estamos invisibilizadas, excepto que nos invisibilice la sociedad y, en este caso, nuestros congéneres, que son a la final los hombres. El debate, yo le puedo decir, estuve ahí, fue fuerte. Sí, se lo fue fuerte, y creo que fue mucho más fuerte para las mujeres que estábamos ahí, mujeres y hombres, porque tengo que comentarles que estuvieron hombres que entienden perfectamente cuál es la dinámica de los derechos de libertad que están garantizados en el artículo 66 de la Constitución, el derecho a decidir si quieres tener familia o no quieres tener familia. Ellos estuvieron ahí y resulta que los argumentos, si cabe el término argumento,
que se esgrimían entre los y las asambleístas eran los mismos argumentos de los años 30, de los años 60, de los años 70, de los años 80, cuando se abordó en los años 80, entre los finales de 80 y 90, incluso el tema de la despenalización de la identidad de género, que se logró a través, eso comentábamos con los compañeros antes de esta entrevista, que se logró a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es decir, es ese tribunal, esas cortes, actualmente Corte Constitucional equivaldría, esos jueces que son denominados contramayoritarios, es decir, que ponen en orden las leyes que han sido creadas por el poder mayor de las mayorías, que es la función legislativa. Entonces, eran exactamente los mismos argumentos, ¿no? Un poco para dar forma a ese momento, retomar ese momento, la ponente del proyecto del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, fue la presidenta de la Comisión Permanente de Justicia, Jimena Peña. Ella inicialmente propuso realizar una votación que es muy acostumbrada cuando se trata de cuerpos legales gruesos, digamos, ¿no? Con cantidad de normas, que la votación sea por partes, ¿no? Las partes comprenden ciertos títulos. En este caso, hablemos de los delitos contra las personas, los delitos sexuales, ¿sí? En ese marco, se encontraban otra clase de delitos que preocuparon durante esa semana a la opinión pública, porque no solo el aborto estaba de por medio, estaba, digamos, en boga entre los medios de comunicación, sino el comiso de bienes sin condena para la despenalización del tráfico de influencias, la despenalización del tráfico de combustibles, ¿sí?, que quedó en el limbo debido a que se aprovechó de alguna manera la coyuntura y se le dio prioridad al debate del aborto. Entonces, tras la propuesta de Jimena Peña, pues los asambleístas votaron y el resultado fue que no se alcanzaron los 70 votos de los 130 que se requerían para que la votación se dé en esos bloques, ¿no? Por esas partes, y comenzó el debate, ¿no? Y se centró tremendamente en el tema del aborto. Fue duro, yo decía, para los que escuchamos, porque he resumido brevemente los argumentos. El uno fue la defensa del derecho a la vida, interpretando de forma aislada el artículo 45 de la Constitución, que es el que dice que el Estado reconocerá y garantizará la vida de los niños, niñas y adolescentes, incluido el cuidado y la protección desde la concepción. Y fue aterrador que algunos asambleístas, sobre todo varones, explicaban que la concepción era la fertilización. Entonces, eso evidenció un desconocimiento de orden general y científico, lo que revelaba un análisis no claro del contenido de la norma, ni tampoco del derecho de la libertad para decidir. El otro argumento, que los ecuatorianos, que todo el lenguaje estaba absolutamente en masculino, somos por excelencia cristianos y a eso nos debemos. Sí, se dieron incluso lectura de algunos argumentos esgrimidos en una carta del arzobispo de Quito, muy respetables, sí, muy respetables, por supuesto. Quienes somos creyentes, pues sabemos perfectamente cómo funciona la jerarquía de las iglesias. El otro argumento era que la vida está por sobre todos los derechos, a pesar que en el modelo de Estado los derechos no existe uno sobre otro. En el modelo de Estado ecuatoriano, y esa es la diferencia con los otros modelos de otros estados, sabemos el colombiano, el peruano, el boliviano es diferente, es muy parecido al nuestro, se encuentran en un mismo nivel de jerarquía, y el único que puede ponderar, decir cuál es, digámoslo así para que lo entienda, digamos, quienes no comprenden del tema jurídico, es el único que puede ponderar, sobreponerle un derecho que ha sido violentado sobre otro, son los jueces o las juezas, nadie más. Eventualmente los administradores, los funcionarios públicos en temas específicos, ¿no? Se argumentó también que el aborto se trata de socapar el asesinato del no nato.
no nato no es el que no nace, sino es el niño nuevo, ¿no? El neonato, si se quiere. Entonces, había una serie de confusiones en los criterios, en los conceptos de algunos asambleístas aterradores. Luego, hablaban de que si permitimos que las mujeres aborten, hablaban en terceras personas, las mismas mujeres, estamos poniéndolas en situación de vulnerabilidad. Sí, claro que sí, eso sí es cierto, porque no hay garantías del procedimiento del aborto en el sistema de salud por esas causales. Sí, únicamente se garantiza, digamos, el procedimiento para las violaciones de mujeres con discapacidad mental, ¿sí? O si está en evidente riesgo de muerte la madre. Sí, absolutamente probado eso, ¿no? Para que no traigan implicaciones, porque todas las implicaciones y responsabilidades alrededor del aborto está con el procedimiento médico, con la asistencia de salud. Otro argumento fue que el derecho de la vida desde la concepción es sagrado, es divino. Que permitir el aborto para las mujeres implica coartar el derecho del hombre a ser padre, ¿sí? Eso incluirá a los pederastras, tal vez. Y la cereza del pastel era una asambleísta que se levantó y dijo que hay mujeres de 13 y 14 años que se embarazan porque quieren y no necesariamente porque han sido abusadas, ¿sí? Utilizando el abuso sexual como un sinónimo de violación. Bien, como digo, fue fuerte escuchar, ¿sí? Bueno, en medio de todo esto, sí llamó la atención, por ejemplo, que algunos asambleístas de una línea muy conservadora defendieron el derecho a la vida a la par del derecho a decidir de las mujeres y sobre todo de proteger a aquellas mujeres que han sido sometidas a un embarazo por violencia, ¿sí? Se abordó el tema de la violencia sistemática, se abordó el tema de la violencia en la niñez y la adolescencia, sobre todo en situaciones incestuosas, cuando la niña desde determinada edad, muy tempranas en algunos casos, porque hay informes de niñas violentadas desde el año y medio por sus propios padres, por sus abuelos, por sus hermanos, por sus primos. Entonces se abordó el tema. ¿Sí? Entonces, mirar el un argumentario y mirar el otro argumentario dentro de la asamblea realmente nos hace ver que nuestra sociedad se polarizó en un momento dado, porque en el momento en que salimos más o menos a mediodía a tomar un descanso, pues parecíamos que estábamos en una sesión de exorcismo realmente en la asamblea, por un lado y hacia un lado, y por el otro lado los aleluyas brotaban. Entendemos que es un tema de fe, pero San Agustín decía: tener fe es tener razón, y no encontramos razones válidas, razones humanas y humanitarias para que se haya rechazado la oportunidad de las mujeres violentadas, de las niñas adolescentes violentadas, a acceder a un procedimiento que es propio de la salud pública. El mejor ejemplo, por ejemplo, en nuestra subregión está en Uruguay y en Argentina. En Argentina se dio un proceso de discusión social muy fuerte, yo creo que todos los conocemos, pero lo más fuerte se dio a nivel de los tribunales, cuando el tribunal dijo definitivamente: es necesario garantizar a esas niñas, ¿sí?, a estas adolescentes y a estas mujeres el acceso con calidad, eficiencia y oportunidad, porque aquí hay un factor de oportunidad para poder acceder a un procedimiento del aborto. No hablamos de derecho al aborto, el derecho al aborto no existe. Los derechos únicamente se reconocen en convenciones internacionales y en las constituciones y en el régimen legal, ¿sí? Si una ley, si una constitución o una convención internacional no lo reconoce como el derecho, ¿sí?, no se puede hablar de derecho al aborto, pero sí se puede hablar de un procedimiento para acceder a una vida digna, ejercer el proyecto de vida, ejercer los derechos del buen vivir, ejercer los derechos de libertad y sobre todo acceder a un derecho que es indispensable para poder
ejercer todos los demás, que es la salud integral, que eso sí garantiza nuestra Constitución, que es el único derecho que tiene esta connotación de integral en nuestra Constitución de derechos y justicia. Chévere, nos ha hecho un análisis súper interesante de los sucesos que se dieron también en la anterior semana, estos lamentables sucesos, y que también nosotros como hombres sentimos una vergüenza profunda a partir de todo esto, ¿no? Si así son nuestros asambleístas, ni pensar entonces la gente que está así dando esas oleadas así de malas energías en redes sociales y cosas así, ¿no? Pero perdona que te Claro. interrumpa, hay que rescatar también a los 65 asambleístas, ¿sí? Sí. Que dijeron es necesario y reconocieron que realmente la mujer es la única que puede decidir. Así es. Creo que también es importante reconocer que ha habido un trabajo de las compañeras feministas, o sea, en el marco de la experiencia que ha tenido el Ecuador, de este presionar para intentar volver a esta norma arcaica que bien mencionaba Karin del 38, que lo único que hizo fue utilizar un eufemismo para la palabra idiota y ponerte discapacidad mental y no tratar el problema de fondo y terminar estancándose en un proceso que fue definido por un hiperpresidencialismo súper claro, ¿no? A pesar de que se había puesto el 2013 el tema en la agenda nuevamente en la Asamblea, se frenó por un tema de hiperpresidencialismo y pero como bien nos comentaba Karin, por un tema de contexto que hace que el tema del aborto funcione como una cortina de la mano de intereses claros de un sector religioso y de élites conservadoras, ¿no es cierto? Que ahora sabemos que la izquierda también tiene sus élites conservadoras, ¿no es cierto? Entonces, claro, o sea, a veces dicen, bueno, es que marchamos y los compañeros de izquierda y muy revolucionarios, a veces el compañero de izquierda es también un conservador y eso es necesario también, también interpelar. Ahora, cuando decía que sí se había hecho algún esfuerzo y todo esto, porque yo me acuerdo que revisando alguna documentación del 2013, habían compañeras feministas que se acercaron con toda la preocupación de vaciar este tema en términos de debate, con todos los argumentos, o sea, los funcionarios públicos, los representantes de una mayoría entre comillas, ¿no? Digo mayoría entre comillas porque al final se dejaron llevar por estos intereses y por la presión hiperpresidencialista, optaron por retirarse, pero no por falta de información. Es como el otro día estaba revisando un texto de la Hannah Arendt cuando habla de la banalidad del mal, ¿no? Que dice que los funcionarios cumplen un papel porque se les da una orden y en eso radica la banalidad del mal, en ser completamente eficientes con la orden, negándose a sí mismo la posibilidad de ser persona y de pensar en las consecuencias y en las implicancias. Sí, bueno, me parece también que la razón por la cual no se haya dado paso a la despenalización del aborto también se debe a muchos factores, ¿no? Quizás se ha contaminado el debate de muchos discursos como que si se aprueba la despenalización del aborto va a haber una especie quizás de libertinaje en las mujeres. Eso es lo que quizás se ha ido alimentando a la gente, me parece, ¿no? Y se ha ido, como lo digo, se ha ido un poco como que tergiversando, cuando el meollo del asunto es justamente eso, de la despenalización del aborto. Yo recuerdo en una investigación universitaria que alguna vez hice yo, en 2016, encontramos con otros compañeros que 64 mujeres estaban arrestadas por haber abortado, y me parece que ese sería el punto en el cual debería arrancar, pero lamentablemente los sectores conservadores, o como queramos llamarlos, han empezado esta campaña mediática en contra de tergiversar el aborto con cuestiones y elementos morales especialmente, ¿no? Y eso me parece que, como Karin lo indicaba en su intervención, fue preponderante en el debate que hubo en la asamblea. Y esto también me parece un poco medio extraño, ¿no? Porque hace un mes me parece que el mismo Jaime Negó
salió a mencionar un discurso donde apoyaba el aborto en casos de violación. 2 días antes del debate del 17 también vi una nota televisiva donde un asambleísta del Partido Social Cristiano estaba a favor de que se dé paso a la despenalización del aborto. Y es que eso responde un poco a lo que ha pasado también en América Latina y en el mundo. Y fíjate, cuando en el 2007 el Ministerio de Salud de Argentina aclaró el concepto de salud, habló de que se trata de un tema de salud física y psíquica. Nosotros tenemos aquí una protección mayor, como Ecuador, constitucional, de derecho, de justicia, una salud integral que une estos 2 factores y más las emociones, por lo que si un embarazo implica un daño grave a la salud psicológica y emocional de la mujer, esta mujer puede acceder a un procedimiento del aborto sin que tenga que ser judicializada, es decir, que le lleve la policía y le ponga a la orden de un fiscal y luego donde un juez. Entonces, ese factor es lo uno. Y lo otro, tú mencionabas el tema de libertinaje. El tema del libertinaje es un concepto que viene justamente de las teorías de la antidecolonización o decolonidad del cuerpo de la mujer, ¿sí? Entonces, el disfrute de su sexualidad tradicionalmente ha sido vedado por dogmas de jerarquías eclesiales. Yo no estoy yendo contra mi iglesia, simplemente estoy repitiendo lo que dice la historia. Entonces, cuando asumen de que dando la posibilidad a tres grupos de mujeres que han sido vulneradas en sus derechos para que no se maternice la violación, ellos asumen que se abre la puerta para que las mujeres hagan de su cuerpo lo que quieran. No es así. Actualmente hay métodos incluso de anticoncepción, incluso naturales, que las mujeres estamos llevando adelante y los hombres se están quedando atrás. Porque una mujer puede quedar embarazada una sola vez al año. Al año, ¿a cuántas mujeres y cuántas veces al año puede un hombre embarazar? Entonces, vienen otras reflexiones alrededor de lo que es el famoso libertinaje de estas élites dogmáticas. No existe libertinaje de la mujer. Si una mujer, por ejemplo, una trabajadora sexual lo hace, por eso se llaman trabajadoras sexuales. O si una mujer está viviendo una vulnerabilidad de orden psicológica, tampoco incurre en un libertinaje. El libertinaje es una concepción medieval prácticamente de la liberalización de la mujer. Hay movimientos abolicionistas y yo sintonizo mucho con el movimiento abolicionista. La prostitución es nomás una traducción del patriarcado. O sea, si no hubiese quien compre el servicio, no habría trata, no habría tráfico. Eso es todo. O sea, yo no creo que las mujeres se prostituyan por placer. Además, pervive esa doble moral de ese ciudadano común, ¿no? Que accede a eso y que critica por otro lado. Yo quería precisamente tocar lo que ellas han dicho, ¿no? ¿Cuál es la concepción de libertinaje y a quienes estamos diciendo que son libertinas, ¿no? Quería ponerlo en tensión un poco, ¿no? Hay un artículo en la Constitución que es del 66 en su numeral 10 que dice que todo ciudadano ecuatoriano tiene derecho a decidir cuántos y cuándo y cuántos hijos quiere tener. Y yo me preguntaba, a la luz de la interpretación de las leyes, no está esta imposición moral, porque ya no es jurídica, es moral. Es moral, no está esta imposición moral vulnerando el derecho constitucional. ¿Acaso esa niña, esa adolescente que ha sido violada, vulnerada, no se le está impidiendo el derecho a decidir, como manda ese numeral, a decidir cuándo quiere tener hijos? ¿Acaso una mujer que ya tiene 3, 4 hijos y es obligada por su esposo a tener relaciones sexuales? Porque esa es otra cosa de la que no se está hablando. Que una persona esté casada y que su marido le esté obligando a tener relaciones sexuales es un tipo de violación que está legitimada por el matrimonio. O lo que no se habla, por ejemplo, y hasta ahora en Bolivia, yo les digo, sigue siendo un tabú, de que, o sea, si te quieres hacer una histerectomía, o sea, sacar el útero, tienes que tener la firma de tu esposo. Imagínate. Pero, o sea, incluso, o sea, puede ser que tu esposo sea muy buena gente y entienda, pero ¿por qué le tienes que pedir una firma si eres tú quien se quiere sacar el útero?
Sí, igual tenemos entendido aquí, si es que se quiere hacer una ligazón para no poder tener hijos, la mujer tiene que tener o un número de hijos o un permiso, claro, también del esposo. Los médicos te dicen, estás demasiado joven, pensá nomás, por ahí después te arrepientes, ya no va a ver cómo lo vas a solucionar. Es toda una sociedad tratando de... Es que cuando hablamos, por eso es tan complejo lo que ellas dicen, porque libertina es la mujer, pero el hombre al parecer no. Es el discurso que ya sabemos de cómo se usan sus cuerpos, porque la violencia obstétrica también que se ejerce es brutal. Yo tengo amigas a las que al momento de después de dar a luz les cosen las trompas de falopio, les cosen el himen, porque dicen, yo ya tuviste el hijo, esto es para que disfrute tu marido. ¿Y por qué no hablamos de esos tipos de libertinaje del hombre? Claro. ¿Por qué se normaliza la cultura de violencia? No, es que el hombre es libre de utilizar todos los cuerpos que quiera, de consumir todos los cuerpos que quiera, pero satanizamos moralmente a las mujeres. Y es un discurso que afecta, es importante porque es el discurso con el que están creciendo nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Este discurso de libertinaje, este discurso de tenemos que cuidarnos, de que tienen que cuidarse ellas y no nosotros, irresponsabiliza a los varones. Y yo soy profesor y me asusta ver cómo tengo un montón de alumnas o cómo mis alumnas tienen compañeras en otras instituciones que dicen, no, es que a nosotros nos dicen que si quedamos embarazadas es nuestra culpa. Y yo les respondo con una metáfora bien patética. O sea, ustedes les ponen una pistola al varón en la cabeza para que él no use protección. Pero es que nosotros somos los que vamos a llevar, deberíamos preocuparnos. Y ellos no. Claro. ¿Por qué no se habla de libertinaje de los varones? Así es, sí, ¿no? Recalcar los puntos que hemos tocado. Primero, entender este punto del aborto por violación, no con una cuestión moral, sino con un tema de objetividad racional total. Recalcar igual esto de poder ampliar las estrategias de anticonceptivos, comenzar a hablar de vasectomía para los hombres también sería interesante para poder ir como aportando a este panorama. Con esto vamos a un primer corte musical, David. Así es, entonces no se vayan, vamos a seguir con este interesante y bueno, me parece un interminable debate sin fin que esperemos que algún día se apruebe, porque me parece que el aborto finalmente, como lo decían, es un derecho y no necesita ni siquiera de debate. Es un procedimiento. Y no necesita un debate, es un procedimiento, es un derecho que todas las mujeres deberían tener. Es un tema de salud pública, ¿no? Es un tema de salud pública que está vinculado con el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad de Estás escuchando Frecuencia Subversa. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, con nuestros compañeros de la red de epistemologías y de geografías feministas del sur global. Chévere con Daniela, con Oscar, con Karim y también con nuestro pana que se me olvida el nombre, Eric. Chévere, gracias por estar aquí. Ahora sí, estamos en este segundo bloque de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, un espacio alternativo para dar una visión distinta y diferente al acontecer de este territorio, se podría decir, ¿no? Estamos entonces conversando sobre el tema del aborto por violación. David. Así es, bueno, entonces, no sé, hemos abordado en varios ámbitos esta cuestión del aborto, ¿no? Sobre lo político, lo moral y lo cultural al respecto. Eric nos quería comentar algo sobre sobre algo que había, sobre este denominado principio de la patria potestad en Bolivia y su comparación con el Ecuador también, ¿no? Que tiene algo también que ver con lo que es el aborto. Así que, Eric, no sé si nos comentas aquello. Claro, a ver, verás, el principio de patria potestad lo que significa es, lo que nos remite el principio de patria potestad es el poder y la autoridad que tiene el padre sobre todo su linaje, pero a la vez el poder que tiene el padre sobre sus hijos y sobre su esposa, ¿no?
Entonces, bajo este principio, en el caso de Bolivia, desde el siglo XVIII, se ha articulado bajo la moral eclesiástica para legitimar los abusos y violencias que el padre tiene sobre la familia. Me refiero que en términos de patria potestad en el aparato legal, el padre tiene la capacidad de reprender a sus hijos, castigarlos y si es posible masacrarlos, y si es que los mata, no importa porque va a ser un homicidio involuntario. Bajo estos principios y bajo esta construcción que es histórica y social, Bolivia se ha constituido en un país un poco misógino, que como dicen las compas, que ha vulnerado históricamente los derechos de las mujeres, y como decía Daniela Leighton, con la esterectomía, ¿no? ¿Por qué tienen que pedir permiso a los esposos para sacarse el útero? ¿Por qué tienen que pedir permiso a los hombres? ¿Por qué no? Entonces, estaba investigando yo y me encontré con este gran y hermoso principio, pues que nos remite, si bien en el caso boliviano, al uso legitimizado de la violencia. En el caso ecuatoriano tenemos un poco de reformas históricas en nuestra Constitución, en la que dice que cualquier uso legítimo de violencia contra cualquier ciudadano, y tomen en cuenta el lenguaje masculino que se está utilizando, debe ser metido a la cárcel. Recuerdo yo que más o menos en la Constitución de 1970 esto penaba cualquier tipo de asesinato, cualquier tipo de homicidio. Pero ¿qué pasaba en los sectores indígenas del Ecuador? En los sectores indígenas desde 1900, que es más o menos el periodo de revolución liberal, hasta 1970 que te estoy hablando, las mujeres indígenas especialmente, y otros sectores mestizos y negros, no sabían que estaba penalizado que te maten, que te violen, no lo sabían, y era un manejo de la información de las clases altas, de unas élites masculinas. Les convenía manejar esto. ¿Por qué? Porque el principio de patria potestad no solamente se articula dentro de la casa, se articula en diferentes esferas: en la esfera laboral, en la relación patronos con sus peones, en la esfera educativa, los profesores con sus estudiantes. Entonces, en el caso del Ecuador, efectivamente sí, como nos cuenta Dolores Cacuango, los patrones estaban violando a las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas no podían decir algo, no podían decir no, déjame, suéltame, te voy a denunciar, no lo sabían. ¿Y qué pasaba? Todas estas mujeres vulneradas, y cuenta Dolores Cacuango, fueron a su casa, solo lloraban con ella en su casa y tenían que volver a realizar los trabajos de agricultura, producir para la hacienda, ¿no? Hasta que Dolores Cacuango se levantó en armas y fue por toda la sierra hasta Quito, ¿verdad? Sin embargo, este principio de patria potestad lo que hizo fue, en el caso del Ecuador, legitimar ese tipo de violaciones, a la vez que los niños que nacieron de estas indígenas violadas eran hijos ilegítimos, nunca reconocidos especialmente por los mayordomos. En el caso de mi familia, mi abuelo, que fue mayordomo, tuvo varios hijos, pero nunca lo reconoció. Y es porque inclusive el dueño de la hacienda, de las haciendas en el que él trabajaba, le enseñó a ejercer la violencia, primero desde la hacienda para corregir a los peones, pero esa violencia se replicó también en el hogar. Estaba corrigiendo a sus hijos, estaba ocultándoles cosas a la esposa, porque moralmente la infidelidad está mal vista, entonces mejor no lo cuento, pero mientras no lo sepan voy a tener tantos hijos como quiera, y mientras no lo sepan nunca les voy a dar el apellido, ¿no? Y ellos son justamente quienes, como decía Mateo en el anterior bloque, los que se embanderan con el discurso pro vida, generalmente, ¿no? Claro. Utilizan este doble discurso, y bueno, así. Sí, además ahí se ve cómo hay toda una sociedad y todo un sistema perpetrado y fosilizado en estas tradiciones así
mí, no mentira, sí iba a decir una mala palabra, pero me acordé que estamos en horario familiar, así que sí son reprochables todas esta tradición de sometimiento y de violencia con la que todos nos hemos criado, ¿no? Y que si es que hay gente que pudiera decir que hay información en los genes, hasta está en los genes, ¿no? Pero eso no es justificación para que sigamos reproduciéndolo, para que sigamos como haciendo de esto como una forma de vivir, ¿no? Más bien hay que cuestionarnos en ese sentido y comenzar a pensar de distinta forma de la organización de la sociedad, o sea, es decir, encontrar otras estrategias, no sé, tal vez Daniela, Oscar, Karim, que nos puedan comentar algo sobre este hecho histórico y también sociológico que nos ha comentado nuestro compañero. Bueno, a ver, cuando estaba escuchando la intervención de Eric me acordé de algo que decía la Rita Segato, ¿no? Ella decía que los estados mientras más débiles son, más necesitan controlar el cuerpo de la mujer, ¿no? Porque es la primera instancia donde asientan su poder. Pero yo me preguntaba cuál es la necesidad de esto, ¿no? Y es esta lógica justamente de un sistema cognitivo, ¿no? Patriarcal, que se funda, como bien decía Eric, en el secreto. El poder es tal porque se funda en el secreto. Mientras no sepas que tienes derecho a una autonomía, a decidir sobre tu cuerpo, va a venir un otro que te va a decir que la cosa que se está formando dentro tuyo merece venir al mundo por discursos, ya hemos dicho, espirituales, dogmáticos, etc. Entonces ahí sintonizo mucho con la Rita Segato cuando ella habla de no solamente es la violación de este violador, con todo lo que eso significa, o sea, su cuerpo sujetando al otro, no por placer, sino por ejercicio de poder, ¿no? Que eso sí. Y para reforzar un pacto de masculinidad con un otro, ¿no? O sea, como si fuese una relación homosexual, porque quienes disfrutan del contar que han abusado a una mujer son los hombres cuando se cuentan las historias entre los hombres en un marco de secreto, ¿no es cierto? Y por otro lado, tienes esto que es que también es muy grave, que es la violación de Estado. En el instante en que, claro, o sea, las mujeres, ¿cuándo vamos a entrar al pacto social? Derechos del hombre. Tiene que venir una Olympe de Gouges, una Mary Wollstonecraft para decirte, ¿y las mujeres? Y para que sean derechos humanos, ¿y nosotras? ¿No? Y tiene que venir todo el proceso histórico de darnos cuenta de que habíamos tenido derecho, o sea, nuestros múltiples despertares, ¿no? De nuestro ser, habíamos tenido derecho a no ser violadas. Habíamos tenido derecho a no tener esta cosa que se nos ha sido implantada en contra de nuestra voluntad, ¿no? Y claro, quienes quieren cubrir esto son los cómplices de todo ese sistema, ¿no? Porque te vienen con el discurso, veía al mejor estilo de las señoras pro vida de la Argentina, un feto gigante desfilar, ¿no? Señor ingeniero, que claro, o sea, ya lo hemos escuchado en tantos debates de que esa guagua, a ver si llegará a ser ingeniero, a ver si llega a tener salud, educación, o sea, no es solamente el parir, que ya se ha dicho en varios debates, no es solamente el parir el tema, es qué se hace. En término varón, ¿no? Hombre, ¿no? Claro, además ingeniero, ¿no ve? Claro. O sea, claro, o sea, el constructor de la sociedad, del Estado. Exacto, sigue poniendo los cimientos, ¿no? El ciudadano modelo que se espera, porque qué tal que fue la otra ciudadano? barbaridad que yo no sé si ustedes han escuchado, puede ser el siguiente revolucionario, decía una señora. Sí. ¿Qué revolucionario va a ser?
Y algo que es complicado en países como los nuestros, por ejemplo, ¿no? Donde... Pro vida progresista, algo así. Ahora, incluso el término provida es bien tramposo. ¿Provida para quién? Para ellos nada más. Porque además, o sea, el Autoproclamado. hecho de que consideres que una mujer solamente sirve para parir, es como que estás considerando de que hay estos vientres de que tienen que reproducir nomás pues los futuros soldados, los futuros peones, los futuros obreros, que con su ignorancia van a seguir sosteniendo todo un sistema de explotación capitalista porque no van a tener ni la educación ni la salud suficiente para tener siquiera autonomía sobre sus cuerpos. Sí, más aún cuando quizás Ecuador es uno de los países con la tasa más alta de embarazo y obviamente maternidad adolescentes, ¿no? Una cuestión que obviamente agudiza más la pobreza en sectores marginales de aquí, por ejemplo en el Ecuador, porque cuando se da un embarazo adolescente, la mayoría de los casos, son pocos, pero la mayoría de los casos es como que ponerse la soga al cuello y agudizar la pobreza, porque quizás esa madre y ese padre adolescente tendrán que interrumpir sus estudios, por ejemplo, ¿no? Ya no podrán quizás ni siquiera algunos llegar a terminar su bachillerato y menos aún ingresar a una carrera tecnológica o universitaria. Y como lo decía Daniela, eso más fortalece esa mano de obra servil a las élites y al Estado sobre todo. Yo les conté la historia de las tacitas del Führer. No, nunca les conté. Bueno, les voy a contar. Saben que, o sea, Hitler, ¿no? Bueno, hubo un tiempo en que Hitler lanzó una campaña para todas estas mujeres arias que querían contribuir a la nueva nación. Ojo, la palabra nación, que ahora estamos de vuelta otra vez con los discursos nacionalistas y todas las cosas. Más chéveres, Entonces, hace una campaña y les dice a todas las mujeres arias, altas, de ojos azules, que sean capaces de dotar a esta nación de los nuevos sujetos arios, el Führer regalará una tacita de porcelana por 2 hijos, una taza de bronce firmada por el Führer por 5, una taza de oro por más de 7. Entonces estas señoras se dedicaban a tener los hijos y después hacían reuniones de té para mostrar entre ellas las tacitas, bien regaladas por el Führer, porque estaban haciendo un rol casi sacrificial en el nombre de la nación, ¿no? Esta noción de objetivar el cuerpo de la mujer, les estoy hablando de la época de Hitler, ¿no? 40. Ahora, 1936 hasta el 42. De los 30 a los 45. De la misma época en la que sale esto de la discusión, las primeras discusiones aquí en el Ecuador sobre el aborto, ¿no es cierto? La misma época, o sea, la historia de las tacitas, ¿no? Ahora, venimos hasta esta época, nos encontramos con grupos de millennials, no lo digo despectivamente, eso es una generación, ¿no? Que le encantan las Kardashian, ¿ya? Son el nuevo referente mediático. Y estas señoras contratan con criterios de confidencialidad cuerpos de mujeres subalternizadas para llevar en el vientre a sus futuros hijos, porque ellas no pueden cargar con esa incomodidad durante 9 meses por la vida socialité que tienen, ¿no? Entonces siempre habrá alguna otra subalterna, haitiana, centroamericana, latinoamericana, pobre, que en edad fértil, que puede llevar pues el esperma del Kanye West y el óvulo de señora, y se le pagará por su silencio y ella parirá y parirá, ¿no? Parirá y parirá, digo, porque ya van por el segundo ejercicio de esta aberración. Y se llega a normalizar. Entonces no es ciencia ficción. Estamos hablando al nivel de ser consideradas tan objeto que solamente servimos para parir. ¿Dónde está nuestro criterio de ser ciudadanas, no de segunda clase, sino ciudadanas? Lo que pasa, y me estaba acordando ahorita de todos los discursos que se mueven, ¿no? De que hay ciudadanías efectivas y ciudadanías simbólicas.
Y yo creo que las que ejercen poder son esas ciudadanías simbólicas, porque la Constitución puede ser muy bonita y lírica y decir que todos tenemos derecho a votar, por ejemplo, pero esa gente que está muriendo en la calle de hambre le interesará votar. Entonces hay una ciudadanía simbólica que ejerce el poder, y eso nos hace pensar, ¿no? Por ejemplo, en todos los discursos que se mueven, ¿no? De ten a tu hijo, no lo abortes, nosotros los adoptamos, que es súper irreal para empezar, porque tenemos una de las tasas de niños esperando a ser adoptados altísimas, ¿no? Que no pueden ser adoptados por el aparato burocrático, también porque hay una estética de la adopción, y es que quieren adoptar niños chiquitos, que sean blancos, no indígenas, no mestizos, no negros, sin problemas de salud. Entonces, primero hay un estética, y luego está la otra cosa, ¿no? El cuerpo de la mujer, después de atravesar todo el trauma que es el gestar, porque siendo un poco biológicos, del embarazo de la mujer, voy a utilizar un término humano, de la hembra humana, es de los embarazos de mamíferos más complicados, porque es el único embarazo donde el feto realmente es un parásito. Es un parásito que absorbe todas las cosas. Entonces, realmente, ¿cuál es el punto del negociado, no? Entonces, después de asumir ese trauma, quieren que asuma otro trauma, que es el de la separación y el de sentir que su cuerpo ha sido objetualizado para cumplir el sueño de otra persona. Entonces, hablamos del negocio. Ahí sí hablamos del negocio de dar a luz, del negocio de parir. Y también de que nos lleva a pensar de las mujeres que quedan embarazadas por violación, por accidente, no les deben absolutamente nada a aquellos que no puedan dar a luz. Porque en ese caso estamos diciendo precisamente que hay un ejercicio, exacto, que hay un ejercicio de poder en el que los buenitos moralmente van a rescatar al mundo, cuando lo que están haciendo es aprovecharse de una situación de violencia o de una situación psicológica súper densa para cumplir sus aspiraciones sociales, modelos, y tachar al otro de ciudadano indebido. O para cubrir sus culpas, pues. O sea, qué mejor que creer que estás haciendo un bien social. Señalando al otro, ¿no? Señalando al otro para evitar ver las miserias que tienes dentro de tu propia casa. Así es. No, sí, totalmente en ese sentido, esas formas que la sociedad tiene para ejercer esa moral selectiva o a conveniencia, se podría decir, ¿no? De seguro estas personas que están queriendo defender esas vidas desde la concepción, si es que se les planteara que toda esa gente va a ser inmigrantes en su país, tal vez estarían queriendo que no vengan ni siquiera al mundo, y ahí es donde entra como esa doble moral, ¿no? De ellos también. También a estas personas que son padres de familia y que llevan dobles vidas, con aventuras, infidelidades, se podría decir, si es que se habla de fidelidades en ese sentido, pero que también acceden a abortos clandestinos y que a veces ni siquiera se dan cuenta por ese mismo rol como del patriarcado en sí mismo, del hombre poder tener acceso y desechar fácilmente como esos intercambios sexuales. Entonces que el hombre ni siquiera tenga a veces conocimiento de que sí están existiendo abortos por su accionar, también ir como sacudiendo la planta, la mata, la palmera, para que estos hombres, estas personas, estas mujeres también que están ahí enfrascadas en estos pensamientos regidos por esta moral y por estos prejuicios, antes que nada se puedan dar cuenta y puedan reflexionar en un sentido más actual y contemporáneo. Estamos entonces finalizando el programa, se nos ha ido el tiempo volando. Unas últimas palabras de todas las personas presentes, compañeros de la red de geografías y epistemologías feministas del sur global. Bueno, a ver, yo quiero dejarles nada más con esto, ¿no? Y no son mis palabras, es lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos. Hay un caso que se denomina Esperancita, de una adolescente de la República Dominicana. Hubo también el famoso caso Baby Boy de los Estados Unidos, y es que en ese marco la Corte también se refiere al derecho a la vida, sí, pero entendido como a la vida privada, la vida familiar, o a formar o no una familia, dice la Corte, y su relación con los derechos sexuales y reproductivos, porque ese derecho a la vida privada está relacionado con 3 parámetros: autonomía reproductiva,
acceso a servicios de salud reproductiva que incluya tecnología médica para ejercer ese derecho, y no permitir a las mujeres decidir libre y responsablemente el número de hijos, significa que hay una injerencia arbitraria en ese derecho de la vida privada. Y esto lo digo defendiendo incluso el ejercicio de la maternidad voluntaria, informada, ¿sí?, que tiene la mujer, si es en consenso con su pareja, con quien va a ejercer también los derechos de paternidad, pues ahí sí utilizo lo que decimos los cristianos, bendito sea, ¿sí? Pero si no lo es, definitivamente el Estado está fallando, la sociedad está fallando. Pues una recomendación que todas las personas que nos están escuchando, los invitamos a criticar la postura de los pro vida, ¿no? Que no es cosa de decir que vamos a salvar la vida del feto, que no importa, que se están proyectando sobre el feto todavía no tiene vida. No podemos decir vamos a obligarlas a parir, estamos violentando a las mujeres. Y no es tan fácil de decir, no importa si son niñas, no importa si son jóvenes, van a ser madres, porque ser madre es el regalo de Dios. Ser madre no es el regalo de Dios. Ser mujer también. Y me remito a las cifras de los datos del INE del 2018. En el 2018, 3 niñas entre 13 y 14 años fueron madres. En el 2018... 2.089 niñas entre 10 y 14 años fueron madres. En el mismo 2018, 289 niñas menores de 10 años también fueron madres. Y no es cosa de decir, vamos a obligarlas a parir, vamos a obligarlas a ser madres. Estamos violentando el derecho de las mujeres, de las niñas en específico. Daniela, perdón. Yo una disculpa por haberme referido al último en esos términos biológicos tan desagradables, pero sí, creo que estamos en la obligación de pensar no en nuestras necesidades sociales, sino en las necesidades individuales de cada persona, en las necesidades de las mujeres, en las necesidades de cada individuo y respetar su proyecto autónomo de vida, que no se debe ni a la sociedad, ni al Estado, ni a otros sujetos ciudadanos. Bueno, yo agradecer a la radio por la generosidad del espacio, a los compañeros por compartir también el espacio. Creo que es necesario tener claro de que se trata de un dispositivo de disciplinamiento jurídico. Hay que tener claro que se trata de un problema de clase social. Las más pobres van a seguir abortando en la clandestinidad y van a seguir muriendo. El aborto seguirá así, no se vaya. Así haya ley o no haya ley. Esto ya ha pasado el límite de la ley. Van a seguir abortando. Entonces se trata de un dispositivo jurídico de disciplinamiento que está sujetando los cuerpos de las más pobres. Y la responsabilidad que tenemos para con las niñas, para con las mujeres que las han violado, que han tenido embarazos no deseados, que no desean ser madres y que están sufriendo esta violación del Estado, es garantizarles un servicio de salud pública para que puedan abortar con salubridad, como lo hace la élite en nuestros países, en Miami, en Nueva York y en cualquier otra clínica privada en nuestros países y bajo total secretismo. También es necesario aclarar que toda esta legislación no obliga a la gente a abortar. Obviamente sí, por eso es que remitiendo a los discursos feministas que ya han dicho muchas compañeras, nosotros estamos desde un lado pluralista porque no le vamos a obligar a la compañera a abortar si no quiere. Para nada. Solo queremos que las que así lo desean lo puedan, tengan las garantías mínimas, con el respeto, sin violencia obstétrica, con el respeto a su emocionalidad y a su decisión, que puedan abortar en las mejores condiciones. Chévere, agradecemos, reiteramos también la participación de las compañeras y los compañeros aquí presentes, aquí en nuestro programa el día de hoy. También agradecerles por topar este tema que a veces es controversial en otros espacios. Desde nuestro lado también reafirmar
nuestro compromiso con estos sectores de la población que son invisibilizados, marginados o que son presionados a vivir de tal o cual manera según el programa y el ejercicio violento del poder. También en este mismo caso invitar a la reflexión que no podemos revictimizar a las víctimas de violación dándoles la posibilidad de que vayan a la cárcel. Esto, ¿en qué país del mundo es posible pensar esta situación? Así que a todos los radioescuchas a reconsiderarlo, hablar también en nuestras familias, hablar con las mujeres, las niñas que están en nuestra familia, hablar de este tema, a romper el tabú, porque la información, nuestra palabra, nuestra forma de ver el mundo también va a ser una forma que va a poder ayudarnos a sobrellevar esto, y con esto también reafirmar nuestro compromiso a otros sectores de la población, como los inmigrantes, como las personas que están luchando en contra del extractivismo, a favor de las luchas por la tierra y por el agua. En ese sentido también agradecemos a David por estar aquí acompañándonos. Así es, entonces bueno, con esto creo que damos por finalizado el programa, y agradecerles a los compañeras por hablar este tema que merece seguir siendo tratado. Y bueno, gracias a quienes nos han escuchado, bacán por la sintonía que nos brindan todos los días martes, y bueno, nos vemos hasta la próxima emisión. Gracias a todos y todas. Eso ha sido todo hoy en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos despedimos, chao. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.